Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia, en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Adelante, si alguien quiere tomar la palabra para hacer alguna pregunta o expresar alguna experiencia significativa. Adelante. Ustedes tienen la palabra. Adelante, Alejandra. Hola, yo Hola, quiero Maya. preguntar, buenos días a Adelante. todos. Buenos Mi días. pregunta es, ¿cómo nos recomienda estudiar? Muy bien. Mira, hay una clave dentro de la palabra estudio. Estudios. ¿Cuáles son los alcances de las manifestaciones de Dios? Tú las defines. Estudiar es ir un poquito más allá, abrirte a, primero, captar la información que te comparte alguien, si puedes, su comprensión, luego lo que realmente ha aprendido a hacer esa persona. Todo eso es estudio. Estudios son sus manifestaciones, sus posibilidades. Cuando estudias a los insectos, estudias cuánta variedad de posibilidades hay y que son bastante inteligentes y se han adaptado, como las mosquitas que tienen como 20 o 30 ojos de un lado y 20 y 30 ojos del otro y se mueven para todos lados. Es interesantísimo esa visión que tienen las mosquitas. Por eso, antes de que ya te estés moviendo, ellas ya se mueven. Así, el estudio del cielo, de las estrellas, el estudio de cómo nacen las plantas, el estudio del universo, cómo se fue creando, el estudio de las personas, por qué se comportan así, tanto los, vamos a llamarle los buenos y los malos, las buenas acciones y no las tan buenas acciones, bastante destructivas o con mala intención. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué los humanos somos como somos? ¿Por qué los animales son así? ¿Qué hemos agregado más allá de lo animal? Tenemos que aprender a estudiar y luego, por ejemplo, las matemáticas, que son una forma de progresión de la vida. ¿Por qué son progresiones las matemáticas? ¿Cómo se suman, se restan, se multiplican, se dividen, se sacan raíz cuadrada? O sea, que te explica a qué exponencial se está refiriendo un número, etcétera. Entonces, en cada área, en la química, cómo se relacionan y por qué se atraen algunas sustancias y otras no, por qué el agua y el aceite no se mezclan y por qué el agua y el azúcar sí, pero necesitas batirla. Y por qué hasta un punto y luego ya se empieza a saturar el piso de la jarra si le echas demasiado azúcar. En fin, ¿por qué el agua es salada? ¿Para qué los peces se mueven muy bien? Porque hay peces de agua salada y otros de agua dulce. Todo eso es tu Dios. En realidad es la obra divina. Deberíamos llevar los estudios, dice el doctor de la Ferrier, a lo que en las grandes civilizaciones se llevaba la ciencia, la religión, hacia el estudio profundo de la manifestación de la obra divina.
porque tiene su inteligencia. Entonces los científicos estudian su inteligencia, que su aspecto magnético, aunque lo expresan con otras palabras, pues las religiones, la parte emocional, ¿sí? Pero el iniciado trata de comprender que todas son expresiones y por eso hace centro de estudios, porque es tu Dios al que estás tratando de reconocer, aprender de él. Por eso los estudios son tan importantes. Tú ahorita estás en los estudios primarios, en las bases que te van a servir para toda la vida. No estás en cosas raras y que las guerras y que por qué se pelearon y por qué no se pelearon, pues ya no se peleen. Aprendemos hasta de eso para no volvernos a pelear igual, pero parece que la gente a veces se le olvida rápidamente, no aprende historia. Por eso es tan importante la historia para no repetir los errores y para intentar recrear las virtudes o las cosas buenas que ha pasado en la historia, porque no solo han sido puras guerras. En fin, tantas cosas, por ejemplo, vas al arte, bueno, cómo los artistas empezaron a pensar cómo reflejar lo que veían, lo que sentían. ¿Mm? Y qué maravilla cuando lo plasman en un lienzo, en una obra musical, en una escultura, en el teatro, etcétera. Entonces, el estudio es querer conocer a Dios en sus manifestaciones y en sus diferentes niveles, porque hay niveles físicos, hay niveles emocionales, hay niveles mentales y espirituales. Pues todo eso te va a ir llevando a que te dé gusto estar en esta obra. Entiendes por qué se cometen errores y entiendes por qué, comprendes por qué hay aciertos y cosas maravillosas. Una florecita es un acierto de la vida, con sus cabezas chiquititas, en escondiditas, son maravillosas. Yo sé que a ti te gustan. Y los bichitos tienen su inteligencia, oye, hasta el chapulín, oye, cómo brinca tanto y saca sus alitas y se ayuda un poquito con eso, ¿verdad? ¿Y por qué hace los ruiditos en la noche? ¿Verdad? Cri, 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 etcétera, etcétera. Estudiar es querer conocer más para saber más de dónde estoy y para qué estoy aquí. Por eso es tan importante el estudio. Bueno, ¿alguien más quisiera compartir o preguntar? Creo que ya entró a la escuela. Sí, maestro, se acaba de meter. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Y ustedes síganla estudiando a ellas, a ella que ella lo está estudiando a ustedes. Y a veces pasan su examen y a veces no lo pasan. Así son los hijos, cree uno que no, pero siempre le están poniendo evaluación. ¿O no? Sí. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Sí, buenos Sí, días, María maestro. Guadalupe Buenos días a todos. Sánchez. Sí, de hecho, una vez nos dijo, gracias. No, sígale, sígale. Una vez nos dijo, Sí, que nos dijo, entonces, ¿para qué vieron? ¿Que no fue para aprender? Y yo, "Oh". Ajá, sí, así nos dijo. ¿Para qué me tuvieron? ¿Que no fue para aprender? Y yo, está bien, ya no le dije nada. no, pues con esos argumentos son tremendos. Te ponen el escopete en la esquina y ya ni te muevas, no te pueden ni mover. Pero tienen su razón. Son buenas preguntas, muy buenas. Adelante, María Gracias. Guadalupe. Buenos días, muy honorable Sarchela. Buenos días a todos mis queridos hermanos. Nuestro querido maestro, precisamente en ese anhelo de estudiar, un instructor de yoga
yo he escuchado mucho ese término, se tiene que estar actualizando desde la técnica hasta su propia realización, ¿no? Yo siempre he creído que un instructor de yoga tiene una gran responsabilidad. Es tan amable en ayudarme a comprender qué es eso de actualizarse. No Pues, logro, es profundizar. es Esa profundo. palabra actualizarse parece que lo último es lo mejor y a veces no. Es lo peor. Es una deformación. Y depende de quién quiera aprender yoga, del que ha experimentado la experiencia del yoga o el que tiene ideas y tiene conceptos del yoga. El yoga es experiencia. El yoga se transmite por quien lo ha realizado, no quien tiene opiniones. Entonces, la actualización es profundización. No es lo último, lo más chic, lo más de moda. No, no es. Entonces esa palabra no, el yoga no se actualiza, se profundiza y se experimenta. Por eso la relación maestro-discípulo es básica en el yoga y no pues alguien que tiene opiniones y se va al puro físico, se va al puro no sé qué o al otro no sé qué. No, hay que aprender el yoga de quien lo ha realizado, no quien tiene opiniones y más variantes de las variantes de las variantes, que luego se acaban deslindando de la fuente original del verdadero propósito del yoga. ¿Alguien más desea compartir y preguntar? Muchísimas gracias, muy honorable. El yoga está basado en la relación maestro-discípulo, si no, no hay yoga. Son otras cosas, técnicas de gimnasia, técnicas de estiramientos, técnicas de no sé qué. Y hay de las buenas y las malas, de las bien ejecutadas y las mal ejecutadas, hay de todo. Pero sin alguien que haya experimentado, pues no se nota. Y recuerden que les he dicho que la tradición del yoga se transmite por la vivencia directa, no por las teorías, no por los libros. Y lo que se va transmitiendo incluye los riesgos, las prevenciones, las recomendaciones, todo eso está ahí. Y muchas veces cuando se ponen en libros, cada quien entiende lo que quiere entender. No es así. Son años de comunicación y visión de por qué el maestro hace eso así y lo dice así, porque no se entiende a la primera. Excepto cuando vibran en el mismo nivel, que el maestro puede hacer vibrar al discípulo a su nivel y entonces hay una transmisión directa. Es el mantra, el mudra del maestro. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Es el darshan, Muy el amable, auténtico maestro. darshan, que no es simplemente una bendición, es la unión del discípulo y el maestro. Eso es el darshan. ¿Alguien más desea preguntar o compartir? Gracias. Sí, Enar, perdón. Buenos días, maestro. Buenos días a todo el grupo. Relacionado con lo que usted estaba hablando antes del yoga y de no reducirlo, actualizarlo, profundizando en él, redimensionarlo y encontrar el sentido profundo. Y dentro de nuestra orden y dentro de la gran fraternidad universal, recuerdo cuando yo comencé y después en años posteriores, luego el COIPI lo ha ratificado. Es un camino iniciático, el yoga es también una herramienta dentro de la iniciación. Entonces, las secuencias de las asanas dentro de nuestra escuela, de nuestra línea, empezaban por el grupo 1, grupo 2, 3, 4,
y se adjudicaba a cada uno de los grupos un grado de conciencia. Me parece que era el primer grupo, era Yamin, el segundo grupo cuando ya medio genial, y ya da el paso al cambio de alimentación, tercer grupo, el segundo grupo era ya un trabajo más emocional, más profundo cuando ya hacía el servicio, y así el tercero, ¿no? Entonces, cuando estamos en un centro de la GFU ofreciendo yoga y llevamos muchos años y con personas que llevan también muchos años, pero que no dan el paso ni quieren ni están receptivos ni nada, a seguir un proceso iniciático regulado dentro de una orden, ¿cómo seguimos enseñándoles siempre el grupo 1, el grupo 1, el grupo 1 cuando ellos ven que llevan mucho tiempo y que podrían hacer otro tipo de asanas? Entonces, ¿cómo trabajamos, entre comillas, con esas personas que no han comprendido el sentido del proceso iniciático de la clase de yoga con sus ritmos y su proceso de asanas, pero que siguen ahí mucho tiempo? La pregunta es, ¿para qué le da más herramientas? ¿Qué está buscando esa persona? ¿Lucirse y decir que tiene ya más diplomas? Yo no le instruiría sobre otro grupo para una persona así. ¿Para qué? O resulta que los alumnos mandan al profesor y le exigen. Eso no es así. Entonces, eso es muy relativo. El que viene a aprender, aprende y profundiza. Y el profesor tiene que también ayudarle a irlo perfeccionando, a mejorar la condición, la expresión. Tiene que observar a sus alumnos, tiene que hacer sus recomendaciones y eso no es monotonía, esa es vivencia. Pero cuando los alumnos ya imponen lo que quieren y se dan lo que quieren, pues entonces ya no hay transmisión de maestros y discípulos. Ahí entonces estamos deformando el tema. Si usted cree que alguien le dé más diplomas y que le haga hacer más posturas para que su ego se sienta mejor, pues ándele, pero no puede hacer que usted me ponga las condiciones. Entonces, la otra persona deberá responsabilizarse de lo que le está entregando. Y usted, de haber elegido a alguien que le hace sus gustos. Disculpen que hable tan directo, pero para mí es así. Yo no acepto que alguien me ponga condiciones. Yo nunca lo hice con mis maestros. ¿Cómo les iba a llegar? Maestro, usted me tiene que dar esto. Especialmente el maestro Estrada preguntaba sobre la familia, la evolución de la pareja, el tipo de experiencias que tenía con los hijos, con los amores, con todo, antes de promover a otro grado, a otro nivel de asanas. Y eso de Yamin medio genial fue un poco relativo. Ya sí nos decía que las posturas de pie involucraban ya tener ya el vegetarianismo. Cosa chistosa o de llamar la atención, que la mayoría de las escuelas empiezan con posturas de pie y nosotros no. Unos hasta empiezan con los parados de cabeza y otras cosas. Nosotros tenemos Sarvangasana, que quita los riesgos y da casi los mismos beneficios de una forma más suave y profunda. La persona que se pone de cabeza, aparte, está muy nerviosa de que se puede caer. No es fácil dominar una postura de esas. Y el cuello y la nuca menos de esa persona. Entonces, tenemos que seguir aprendiendo de los riesgos para prevenirlos, tanto físicos como psicológicos. Pero que los alumnos impongan las condiciones no me parece correcto. Y también desde dónde el instructor repite y hasta dónde el instructor es creativo y refleja sentidos más profundos de la práctica. Más significativos, más
actuales porque son presentes. ¿Usted me ha visto repetir algún discurso? No, no lo repito. El único que repito es, y les agradezco su presencia y participación, lo cual es una cortesía y es sincero. Pero en lo que me preguntan no les responderé igual, porque los tonos y los sentidos que yo capto no es lo mismo que yo reflejo. Pero bueno, esa es una opinión nada más de este discípulo de una línea. La Sí, línea que me muchas gracias. Muchas gracias, maestro. En realidad no son, en el caso que le comento, no son tanto los alumnos los que piden, sino los mismos profesores que se prepararon hace años por el COIPI, los que buscan cambios y dar más cosas a los alumnos, porque si no se van a aburrir 20 años haciendo el mismo grupo. Y eso es. Es que los profesores no avanzan y por eso sienten que ya no tienen recursos. Y lo más fácil es divertir a los alumnos, y el cual no es el propósito. Así es. ¿Ok? ¿Algo más que alguien quisiera preguntar o reflejar? Muchas gracias. Disculpen por ser sincero, pero es mi trabajo. Sí, así es. Aunque no suene tan popular, tan políticamente conveniente. ¿Alguien más desea preguntar o reflejar algo? Sí, Alejandra. Maestro, nada más ahorita comentar que, pues yo llevo 23 años haciendo el primer grupo y sigo sin aburrirme. Y cada día descubro otra cosa. Entonces, yo creo que depende de uno y como dice, depende de lo que transmite, porque al final, también cuando comparto la clase, aunque del primer grupo, nunca es lo mismo porque ya no es el mismo día, ayer y hoy, pues no es lo mismo y ya no somos lo mismo. Así es que, pues yo creo que sí depende de cada quien, de la búsqueda que tenga cada quien y no aburrirse. Sí, el sábado, por ejemplo, hubo 3 niños, la abuelita y la tía trajeron a sus nietos y van a traer a otra y se fueron muy contentas las niñas. Dice que cada semana van a venir y ellas entre semana les van a hacer los ejercicios. Entonces, pues bueno, creo que aunque seamos poquitos, vamos bien, bien firme. Gracias, maestro, era lo que quería compartir. Muy bien, ¿alguien más? Ya para terminar, porque empieza a sonar mi... Maestro, buen día Perfecto, a buenos días. todos. Sí, un comentario también sobre el tema. Una alumna me dice, cuando entro a la clase, vengo y pues hasta con la cara hinchada, sí, es que se siente así media, sí, atolondrada. Y empezamos la clase con la gimnasia, la relajación, bueno, terminamos con las asanas y me dice, salgo sin la cara hinchada y veo una actitud diferente, sale con una actitud diferente. Entonces, en cierta forma, sí le beneficia, ¿verdad? Es comentar. Gracias. Ok, pues así es. Lo importante es cómo entra a la clase y cómo sale. Ahí se nota el contraste y podemos evaluar hacia dónde vamos. Cómo empezamos una práctica y cómo terminamos es básico. Siempre actualizado. Eso es, hoy así entré, hoy así salgo. Hoy así trabajé. Hoy así puse la atención. Hoy alcancé otra experiencia. Me conecté mejor hacia adentro, más fino, más universal, más de todas partes. Todo eso, ¿y eso qué? ¿Eso no es lo importante? Claro que es lo importante. Pero hay gente que lo que quiere es tener show.
afuera. Por eso yo les digo, no les presento la ceremonia como un espectáculo. Conéctenlo internamente y después nos sentamos a conversar, a dialogar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que pasen un hermoso día, arranque de semana laboral, porque todos los días son diferentes. En realidad, pues, cada día tiene lo suyo, su afán, como dice el tarot. Muchísimas gracias, Pax. Pax, maestro, muchas gracias. Gracias, maestro. Muy amable. Pax, Gracias a todos gracias. los hermanos. Mañana. Adiós.